Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Un millonario director ejecutivo se queda atónito cuando su pequeña hija le dice: «Papá, mamá está en la corte». Manhattan, 7:32. La ciudad ya bullía de actividad más allá de los ventanales del ático del Upper East Side. El sol invernal trazaba líneas doradas sobre el suelo de roble claro, y los rascacielos circundantes parecían inclinarse ligeramente hacia el imponente edificio donde residía James Cartwright. En la cocina de diseño, todo era silencioso y eficiente. La máquina de espresso acababa de exhalar su último suspiro, dejando un aroma intenso flotando en el aire. Jaime, de 42 años, vestido con una impecable camisa blanca y pantalones de traje azul medianoche, bebía lentamente su café caliente, con la mirada fija en su tableta. Las columnas de números se desplazaban, intermitentes y rígidas, reflejo de un imperio que había construido por pura ambición. No eran aún las 8 de la mañana, pero ya había respondido una decena de correos electrónicos, firmado 2 autorizaciones de transferencia internacional y enviado 3 instrucciones a la sede de tecnologías Cartwright, el gigante de la inteligencia artificial que fundó 15 años antes en un garaje que se ha vuelto legendario. El silencio de la cocina solo era perturbado por el leve crujido de una silla. En la isla central, Emily, de 6 años, una figura pequeña y frágil con cabello castaño claro despeinado, vestía un pijama enorme con un dragón sonriente. Raspó el borde de su tostada con un cuchillo de plástico, absorta en su juego imaginario. James la miró furtivamente. Le gustaba esa imagen de ella, pacífica, sabia, gentil. Era lo único impredecible y luminoso en su vida perfectamente ordenada. Entonces su voz se elevó, suave pero cargada de un peso inesperado. «Papá». Dejó su taza sin siquiera levantar la vista. «¿Sí, querido?» Ella no lo miraba. Estaba mordisqueando la esquina de su tostada, y entonces, en un tono casi neutral: «Mamá está en la corte». James finalmente levantó la vista. Su cerebro tardó un segundo en procesar la información. Parpadeó, como si las palabras se hubieran desincronizado con la realidad. «¿Qué?», respiró, colocando la tableta sobre el mármol blanco. Se acercó a ella con las manos ligeramente temblorosas. «¿Quieres decir que tiene una cita allí? ¿Quizás de trabajo?» Emily se encogió de hombros, pero su pequeño rostro se arrugó levemente, como si se diera cuenta de que acababa de romper algo invisible. «Ella dijo que lucharía por mí». Finalmente ella lo miró. Estaba enojada. Y lloró en el auto. Un escalofrío recorrió a James. Sintió un calor extraño subirle del estómago a la garganta. Una mezcla de ansiedad, pánico sordo y un dolor que aún no podía definir. Se arrodilló frente a su hija, con suavidad, como si quisiera ponerse a su altura, un gesto que casi nunca hacía. «Emily», dijo más lentamente, «¿estás seguro de lo que dices? ¿No te equivocas?» La niña asintió. De repente parecía mayor, como si la verdad la hubiera hecho madurar. Luego, con un suspiro apenas audible, añadió: «Ella me dijo que te lo dijera». James se quedó allí paralizado, con las manos sobre las rodillas y la mirada vacía. Todo lo que lo hacía poderoso, sus archivos, sus empleados, sus millones, su prestigio, de repente parecía inútil, ajeno a la realidad. El mundo de las finanzas y los contratos palidecía ante esas 5 palabras. «Ella me dijo que te lo dijera». Fue un mensaje. Una declaración de guerra. Una lágrima. Y por primera vez en mucho tiempo James Cartwright no sabía qué hacer. Claire Sanders, de 38 años, había sido una de las abogadas de derechos civiles más brillantes de Nueva York. Graduada de Columbia, respetada por su integridad y elocuencia, había defendido causas complejas, familias separadas por políticas migratorias, mujeres víctimas de abuso institucional, minorías a las que se les negaba representación. Pero el día que conoció James Cartwright todo había cambiado. Era joven, apasionado y seguro de sí mismo. Hablaba de inteligencia artificial como si fuera un nuevo idioma, un futuro por construir. La escuchaba como pocos hombres. Ella había creído en su sueño, el de una pareja brillante, fuerte e igualitaria. Había creído que juntos cambiarían el mundo. Pero cuando Tecnologías Cartwright despegó, la realidad se transformó. Los días se alargaron.
Los viajes se sucedieron. Claire se embarazó, y en lugar de confiar a Emily a una niñera, tomó una decisión que consideró temporal: pon tu carrera en pausa. Solo un año, le había dicho a su hermana, comenzaré de nuevo tan pronto como Emily comience la guardería. Un año se convirtió en 2. Luego en 3. Luego en soledad. Reencuentros perdidos. Cumpleaños olvidados. Aniversarios de boda, también. Jaime, sin ser cruel, se distanció. Llegó tarde a casa. Sonrió mecánicamente. Habló de sus proyectos con la pasión que ya no reservaba para ella. Ella, en esa inmensa casa, rodeada de personal, se sentía invisible. Respetada, quizás. ¿Querida? Cada vez menos. El divorcio se firmó sin guerra abierta, el propio James propuso la custodia compartida y Claire aceptó. No quería pelear. No delante de Emily. Le ofreció una hermosa casa en Brooklyn Heights, con jardín y una pensión cómoda. Todo estaba limpio, era amable y razonable. Mas la verdadera lesión estaba en otra parte. Porque a medida que pasaban los meses, veía a su hija aislarse. Emily dibujaba coches sin conductor, hablaba en voz alta sobre reuniones e imitaba la jerga de los adultos sin entender su significado. Preguntó: ¿Papá me vigila cuando no estoy cerca? Claire, desconsolada, respondió suavemente: Sí, mi ángel. Papá está pensando en ti. Pero ella lo sabía, James no era un mal hombre. Se había vuelto peor, un hombre ausente, cegado por su propia leyenda. Así que Claire tomó nota. Acumuló días sin llamadas. Citas médicas perdidas. Las confesiones de Emily en la escuela. Lágrimas a la hora de dormir. Luego consultó con un abogado. Discretamente. Largo y tendido. Con cuidado. Y esa mañana, cruzó la puerta del Tribunal de Familia de Manhattan con un expediente bajo el brazo. No estaba allí para vengarse. Estaba allí para proteger lo que era más preciado para ella. Mientras tanto, en su oficina de cristal en el piso 42 de la Torre Cartwright, James estaba releyendo el mensaje otra vez. Había llamado a Claire 3 veces. Nada. Le había escrito: ¿Qué estás haciendo? Podemos hablarlo. Claire, no puedes involucrar a Emily en esto. Respóndeme. Pero su teléfono permaneció en silencio. Y este silencio le dio una sensación con la que no tenía mucha experiencia: pérdida del control. Inmediatamente convocó Bradley Moss, su abogado habitual. Bradley era temido en el ámbito legal, seco, directo, despiadado. Siempre vestía los mismos trajes grises y hablaba como un algoritmo humano. James le entregó su teléfono sin decir palabra. Bradley leyó el mensaje de un asistente legal, sus ojos gélidos no delataban ninguna emoción. La señora Sanders ha presentado una solicitud de revisión de la custodia. Primera audiencia en 10 días. James se desplomó en el sillón de cuero. Este sillón, que había apoyado negociaciones multimillonarias, estrategias de fusión y decisiones geopolíticas, de repente le pareció demasiado grande, demasiado frío. Ella no puede hacerme esto. A mí no. Bradley miró lentamente hacia arriba. Ella puede, James. Y lo hace. Lo ha planeado bien. ¿Es limpio? Calculado. No es un impulso. Es una ofensiva estratégica. James se pasó las manos por la cara. Lo entendió, Claire había dejado de llorar. Había empezado a actuar. Y esta vez no se enfrentaba a un competidor. Se enfrentaba a una mujer que lo había perdido todo, menos su determinación. Cuando James Cartwright decidió, por fin, abrir el caso, el plan de Claire no fue un acto deliberado, sino un reflejo de supervivencia. Había pasado 2 días en un estado de negación nerviosa, repitiéndole a su abogado que fue ridículo, que Claire siempre había sido emocional, que él amaba a su hija, y eso, nada de esto se sostendría en un tribunal. Pero esa mañana, solo en su despacho privado, con las cortinas corridas y un resto de whisky en un vaso que había olvidado la noche anterior, se obligó a leer. No como un director ejecutivo acusado injustamente, sino como un hombre que siente que puede estar perdiéndolo todo. El primer documento fue una serie de testimonios sin traiciones.
Sin dramas inventados. Solo palabras. Simples. Claras. Crueles en su verdad. Emily solía quedarse despierta hasta tarde, escuchándolo entrar. Se quedaba dormida en la alfombra del pasillo, esperando una caricia. Lisa, niñera durante 6 meses. Siempre hacía la misma pregunta: ¿Papá ha visto mi dibujo? No sabíamos qué decirle. Ahmed, conductor. Ella estaba jugando sola, diciendo: soy una reunión, déjenme en paz. Rachel, ama de llaves. Luego, más adelante, una hoja ligeramente doblada, escrita a mano con letras irregulares y temblorosas. Fechado el 23 de diciembre a las 9:13. Querido papá. Sé que trabajas duro. Mamá dice que estás haciendo cosas importantes. Yo también hice algo importante. Aprendí una canción para el show de Navidad. ¿Puedes venir? Seré la segunda en cantar. Elegí tu color favorito para mi vestido. Te amo. Emily. James sintió un nudo en la garganta. Leyó la carta 2 veces. 3 veces. La palabra espectáculo despertó algo borroso en su memoria. Un día, su asistente insistió en que saliera temprano de una reunión. Él se negó. Tenía que hablar con un inversor catarí. Había pedido un Uber Black. Tomó 2 copas en el bar de un hotel, solo. Ya ni siquiera lo recordaba que Emily lo estaba esperando. El mundo parecía desmoronarse bajo sus pies. Presa de una necesidad visceral de comprender, pidió al servicio de seguridad que envíale las grabaciones de las cámaras internas del apartamento. ¿Qué sentido tenía tener un ático de alta tecnología si ni siquiera podía volver a ver su propia vida? Durante 1 hora estuvo observando vídeos de él mismo llegando, siempre tarde. Chaqueta arrugada, mirada perdida. Emily, corriendo, dibujando en la mano, con una carcajada en la garganta, se detuvo con un simple gesto. Su mano alzada, sin violencia, pero cargada de rechazo, ahora no. Se vio en la sala, con el teléfono pegado a la oreja, mientras ella bailaba en silencio detrás de él, imitando lo que había aprendido en la escuela. Ni siquiera levantó la vista. Se vio de nuevo, una noche, desplomado en el sofá, con una botella abierta sobre la mesa, la niña durmiendo acurrucada contra el apoyabrazos, su vestido de princesa arrugado, su varita de plástico caída al suelo. Y entonces llegó este momento. Una grabación de Nochebuena. Emily en pijama roja, colocando una caja decorada debajo del árbol, sola, y luego mirando fijamente la puerta un buen rato. Espera. 5 minutos. 10. 20. Nadie entra. No tenía ningún recuerdo de aquella noche. Él, el hombre con miles de millones, proyectos espaciales y una agenda saturada de embajadores, ni siquiera recordaba la mirada en el rostro de su hija al pie del árbol. Cortó el vídeo. Un largo silencio invadió la sala. No más números. No más estrategia. No más justificación. Solo un hombre, de pie, se enfrentó al vacío que dejó en el corazón de un niño. Se sentó lentamente, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. Ya no podía decir que Claire exageraba. Ella había visto lo que él no quería ver. Y por primera vez, se preguntó si todavía merecía ser llamado papá. El día de la audiencia un viento frío y seco azotaba Manhattan. La austera fachada del juzgado de familia parecía reflejar la gélida emoción que embargó a James al bajar del coche. Vestía un traje azul medianoche perfectamente entallado, con sus abogados a ambos lados, siluetas oscuras y decididas. A primera vista, nada parecía diferente de su entrada en una sala de negociaciones. Pero cuando cruzó la puerta de la sala del tribunal, vio Claire. Ella se mantuvo erguida, vestido con un sobrio traje color crema sin maquillaje excesivo, rasgos definidos pero firmes. A su derecha, Emily, de 6 años, le apretó la mano con fuerza. La niña no llevaba sus lujosos vestidos habituales, sino un modesto vestido azul claro cuidadosamente elegido. Llevaba una pequeña horquilla en el pelo, y sus ojos, abiertos y serios, iban de uno a otro con dolorosa sabiduría. El contraste era sorprendente. El mundo de cuero, vidrio y silencio contractual de James chocaba aquí con la verdad desnuda, una madre que luchó. Un niño que esperó.
La jueza Patricia Monroe entró, una mujer de unos 60 años con una mirada vivaz tras unas gafas ovaladas. Conocida por su rigor, pero también por su humanidad, se sentó, consultó algunos documentos y luego abrió la sesión con voz grave. Señora Sanders, usted solicitó una revisión del acuerdo de custodia. Tiene la palabra. Claire no alzó la voz. No leyó ningún periódico. Miraba al frente, tranquila, lúcida, anclada en su dolor. Su señoría, no estoy aquí para desprestigiar al señor Cartwright. No es un hombre violento. Nunca le ha puesto la mano encima a Emily ni a mí. Pero es ausente. Ella inhaló lentamente. Se olvidó de su cumpleaños. Se perdió todas las reuniones escolares este año. Cuando ella enfermó, él estaba en Tokio. Cuando ella cantó en el festival de invierno, él estaba en un jet privado. Mi hija dejó de invitarlo. Dejó de tener esperanzas. Se volvió brevemente hacia James, sin hostilidad. No es venganza, es un grito, un llamado. Para mi hija. Quiero que crezca con un padre que esté ahí. Que la vea. Silencio en la sala. Incluso los papeles de los empleados parecían estar colgados. Entonces el juez Monroe se dirigió a James. ¿Señor Cartwright? James se levantó lentamente. No había planeado hablar. Sus abogados habían preparado un discurso preciso y estratégico. Pero no miró sus notas. Miró a Emily. Y de repente, la voz que salió de su boca no era la de un director ejecutivo, sino la de un hombre desequilibrado. Creo que fracasé. No en los negocios, sino como padre. Tomó aire. La habitación pareció congelarse. No me di cuenta de lo que me perdía. Confundí dar lo mejor de mí con estar ahí. No puedo deshacer lo que me perdí. Pero quiero cambiar eso. El juez Monroe lo miró fijamente durante un largo rato y luego bajó la vista hacia sus notas. Muy bien. La decisión será tomada, suspendido por 3 meses. Ella miró de un lado a otro entre los dos padres. Señor Cartwright, usted seguirá a terapia familiar con Emily, así como sesiones supervisadas sin pantallas, sin asistentes. Solo tú, y tu hija. Si después de 3 meses hay un cambio real, lo reevaluaremos. James asintió. Claire también asintió. El primer fin de semana, James ni siquiera lo sabía, cómo tostar una rebanada de pan echó demasiado detergente en la lavadora. Le preguntó a Emily si quería ir al spa infantil. Ella lo miró confundida. Olvidó sus calcetines de gimnasio un lunes. Olvidó firmar una tarea. Faltó a una cita con el dentista. Pero, él estaba allí. Un día la llevó al zoológico del Bronx, no se quedó al teléfono. No revisó sus correos. Se rió con ella cuando un mono lanzó una manzana a la ventana. Una noche le preguntó tímidamente. ¿Quieres que te lea un libro? Ella se lo entregó, El Principito se trabó con algunos pasajes. Ella los corrigió, divertida. Y él sonrió. Poco a poco fue descubriendo su voz cuando habla de dinosaurios. Sus ojos cuando escucha el violín. La forma en que hace pucheros cuando finge estar enojada. Un domingo, Emily sacó un papel. Una canción navideña. La misma que él se había perdido. ¿Quieres aprenderlo conmigo?, preguntó. Él asintió, incapaz de hablar. Ensayaron en la sala durante 1 hora. Ella rió. Él lloró un poco, aunque ella no lo vio. Y Claire, observado. Al principio, con distancia. Luego, con cautela. Y finalmente, un día, al pasar por un parque y verlos sentados en el césped, sintió que algo se agitaba en su interior. No fue perdón. Aún no. Más un rayo de esperanza frágil como la primavera después de un invierno demasiado largo. 3 meses después la primavera acariciaba suavemente Manhattan. El aire era más suave, los árboles del parque frente al juzgado de familia empezaban a reverdecer, y en la sala número 6 el silencio era solemne. James Cartwright sentado erguido, sin teléfono, sin documentos, sin un traje demasiado caro. Solo una camisa sencilla, una corbata que había aprendido a hacer con Emily. A su izquierda Claire estaba allí también, tranquilo,
con el rostro un poco menos marcado y un ligero pliegue de preocupación entre las cejas. El juez Patricia Monroe leer metódicamente el informes del trabajador social, el terapeuta familiar y los educadores había visto tantos casos. Pero este, lo sabía, no era solo una batalla legal. Era un despertar moral. Ella miró hacia arriba. Señora Solís, supervisora asistente, ¿puede compartirnos su evaluación? La mujer de unos 50 años se puso de pie. Su voz era tranquila y firme. Lo que observé no es una falsa perfección. Todavía hay omisiones, torpezas, pero son cosas, real. ¿Auténtico? El señor Cartwright ha aprendido a escuchar. A adaptarse. Cocina con su hija. Se ha disculpado varias veces, espontáneamente. Ya no delega su presencia. Ya no trata la crianza como un asunto a resolver, sino como una relación para vivir. La jueza asintió lentamente. Luego miró, Emily sentada en una sillita junto a su madre, la niña jugaba con una pulsera de cuentas. Emily, ¿te gustaría contarnos cómo te sientes ahora? Se hizo un silencio frágil. Emily levantó la vista. Su mirada era seria, pero sin miedo. Habló con voz suave. Antes, papá decía, ahora no. Ahora me mira a los ojos cuando hablo. Giró la cabeza brevemente hacia Claire, luego hacia James. Quiero que mamá sea feliz. Y que papá se mantenga amable. Un escalofrío recorrió la habitación. Esto no era un testimonio. Era la pura verdad, la de un niño que preguntaba, de amor duradero. El juez Monroe le agradeció gentilmente con un gesto de la mano. Luego pronunció el decisión. Se mantiene la custodia compartida. Pero con un compromiso moral estricto, señor Cartwright, que está construyendo hoy con su hija, no es un contrato, esta no es una obligación legal ni una cláusula a negociar. Hizo una pausa y miró a James directamente a los ojos. Es una relación. Y una relación no se firma. Se honra. Día tras día. Minuto tras minuto. Es un trabajo invisible, pero sagrado. James asintió, sus ojos brillaban, incapaz de responder. Era un jueves de junio, a las pila de 6. En lo alto de un edificio de Midtown, James cerró su computadora portátil, declinó cortésmente una videoconferencia nocturna. Sacó un pequeño paquete cuidadosamente envuelto de su cajón, un collar de cuentas de colores que había hecho con Emily para su fiesta de cumpleaños. Tomó el ascensor, bajó, cruzó la ciudad a pie, respirando realmente. En Parque de Brooklyn, Claire la esperaba en un banco. Ya no como un enemigo del público, sino como un comarquesa de un reino frágil, de su hija. Se sonrieron brevemente. Emily llegó corriendo, tenía 7 años ese día, con los brazos extendidos. Papá. Él la levantó, se dio la vuelta y se rió con ella. Claire los observó. No con nostalgia. Con paz. No habían vuelto a ser pareja. Se habían convertido dos pilares de la misma casa, separados pero unidos en lo esencial. Y a veces James recordó aquella mañana helada, en su ático, cuando leía sus correos electrónicos antes incluso de mirar a su hija. Cuando Emily, con aspecto inocente, había dicho esta frase que lo pondría todo patas arriba. Papá. Mamá está en el juzgado. Ese día él había creído que iba a perderlo todo. Pero no perdió. Él estaba empezando. Estaba volviéndose de nuevo un padre. Él estaba volviéndose de nuevo humano. Y aprendió, poco a poco, a amar ya no con dinero, más con el tiempo. Con silencio compartido. Con una verdadera presencia.